Un vasto valle desolado en el corazón de Israel. Allí, bajo el implacable sol del desierto, un joven pastor se enfrenta a un gigante. La escena ha sido recordada por generaciones: David y Goliat, el encuentro entre lo improbable y lo imposible. Un triunfo que, dicen las Escrituras, fue el de la fe sobre el miedo, del débil sobre el poderoso. Pero, ¿qué sucedería si esta historia, este relato que ha marcado el curso de la historia, no fuera como siempre se ha contado? Entre las líneas de los textos antiguos, entre palabras y fragmentos casi olvidados, yace una duda que retumba a través del tiempo, una duda que cuestiona. ¿Fue realmente David quien venció a Goliat? Hay en la Biblia misma referencias que parecen contradecir esta versión, insinuando que tal vez, en el pasado, alguien más fue el héroe de esta batalla. Así comienza nuestro viaje, un viaje en el que desentrañaremos estas dudas y exploraremos perspectivas que van más allá de la superficie. Acompáñanos mientras desafiamos nuestras creencias y nos adentramos en una historia que, quizás, nunca se ha contado en su totalidad. Al comenzar nuestro recorrido, nos encontramos con un pasaje enigmático en 1 Samuel 21:19. En este versículo se menciona que un hombre llamado Elhanán, hijo de Jare-Oregim, fue quien mató a Goliat el geteo. Esta afirmación, escondida en una esquina oscura del Antiguo Testamento, provoca un impacto. Si David fue el héroe de la historia de Goliat, ¿por qué este versículo parece atribuir la victoria a otro hombre? ¿Es posible que los antiguos escribas hayan cometido un error? ¿O existe algo más profundo y enigmático detrás de estas palabras? Los críticos y estudiosos del texto bíblico han señalado que, a lo largo de los siglos, los manuscritos antiguos de la Biblia fueron copiados y recopiados manualmente. En este proceso de transmisión, los errores humanos y las variaciones son inevitables. En este contexto, algunos eruditos sugieren que la historia de David pudo haber sido adaptada, ampliada y resaltada a medida que se transmitía de generación en generación. David, el futuro rey, el escogido por Dios, el pastor convertido en líder, necesitaba ser la figura que se alzara victoriosa sobre el gigante. Así, su victoria se convierte en un símbolo nacional y espiritual. No obstante, la mención de Elhanán en este contexto sugiere que podría haber existido otra versión de la historia, una que no sobrevivió en su forma original. Para intentar esclarecer este misterio, debemos explorar las explicaciones ofrecidas por el propio texto bíblico. En 1 de Crónicas 25, un pasaje paralelo al de Samuel, encontramos otra perspectiva. Elhanán habría matado no a Goliat, sino a su hermano, otro gigante. Esta aclaración ha sido interpretada por muchos estudiosos como una corrección intencional realizada por los escribas que compilaron el libro de Crónicas, un intento de alinear la historia con el relato de David y Goliat en 1 Samuel. Sin embargo, para otros, esta explicación no es suficiente. Sugieren que la historia de David y Goliat podría haber sido modificada en algún momento del proceso de transmisión para fortalecer la figura de David. Pero, ¿qué nos dice realmente esto sobre David y su tiempo? Desde la perspectiva judía, David no es simplemente un personaje histórico, es el ungido, el rey que liberaría a Israel. Su victoria sobre Goliat representa la intervención divina a través de un hombre elegido. En el Talmud
y otros escritos rabínicos, David es considerado el héroe que, con valentía y fe, derrotó al enemigo de su pueblo. Pero el análisis de algunos eruditos judíos contemporáneos revela que las inconsistencias en el texto pueden tener un propósito. Para algunos, la mención de Elhanán como un segundo vencedor de gigantes en Israel no disminuye a David, sino que resalta cómo el pueblo de Dios siempre ha contado con hombres de fe para defenderlo. Desde esta perspectiva, los nombres de Elhanán y David se elevan como símbolos de la lucha colectiva del pueblo judío, donde cada guerrero fiel es una extensión de la misma fe en Dios. En el cristianismo, David se convierte en una figura central de la fe. En el Nuevo Testamento, es mencionado como el antepasado de Jesús, el hijo de David. La historia de David y Goliat no solo es la historia de un guerrero, sino un presagio del Mesías que vencería al mal. Los padres de la Iglesia veían en David a alguien que, como Cristo, vencería por el poder de Dios y no por las armas humanas. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Es posible que la historia de David y Goliat fuera moldeada en parte para fortalecer su rol mesiánico, especialmente en un tiempo en que el linaje de David se convirtió en un tema teológico central para el cristianismo primitivo? Algunos estudiosos plantean que, en esta adaptación, los primeros cristianos defendieron la figura de David como una victoria espiritual, más allá de una simple hazaña militar. Desde esta perspectiva, incluso la mención de Elhanán en los textos es entendida como un detalle menor frente al valor espiritual de la historia. Para los críticos modernos, las dudas no se disipan fácilmente. Desde el siglo XIX, con el desarrollo de la crítica textual y el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, las diferencias y variaciones en los textos antiguos han planteado preguntas. La Septuaginta, la primera traducción griega de la Biblia, contiene variaciones importantes en ciertos relatos, incluyendo el de David. Estos documentos sugieren que no todas las versiones antiguas de la Biblia coincidían con los textos actuales. Algunas teorías plantean que ciertos héroes y hazañas pudieron haber sido intercambiados y adaptados en las versiones griegas y hebreas para reflejar las creencias teológicas de diferentes comunidades. ¿Es posible que el nombre de Goliat o el rol de David haya sido parte de esta adaptación? ¿Qué significa todo esto?, se preguntan algunos. Podría ser que, en algún intento por consolidar el linaje de David, los antiguos escribas o las comunidades que preservaron estos textos glorificaran su figura, que transformarán su victoria en una leyenda inquebrantable para asegurar su importancia en la historia de Israel. Para algunos críticos, la respuesta podría ser afirmativa. Otros, sin embargo, defienden que las historias de David reflejan la realidad de un pueblo que enfrentó dificultades y que encontró en David, verdadero o simbólico, un héroe digno de su fe. Al final de nuestro viaje, no hemos encontrado una respuesta absoluta. La historia de David y Goliat sigue siendo poderosa, enigmática y a veces contradictoria. Tal vez la verdad sobre quién mató al gigante nunca será clara, y tal vez eso es precisamente lo que la hace aún más fascinante. Porque la duda, ese susurro que se entrelaza con la fe, nos recuerda que la verdad no siempre es absoluta, que los detalles pueden perderse en el tiempo y que incluso los relatos más sagrados
son preservados por manos humanas. Sin embargo, más allá de la controversia, lo que permanece inmutable es el poder de esta historia. David, sea real o arquetípico, representa el triunfo de la fe sobre la adversidad, la valentía del pequeño frente al poderoso. La historia de David y Goliat ha inspirado a generaciones a enfrentar sus propios gigantes, a creer en la posibilidad de lo imposible. Tal vez nunca sabremos si fue David o Elhanán, si hubo un solo Goliat o varios gigantes, pero la enseñanza sigue resonando. Con fe, cualquier montaña puede ser movida, cualquier gigante puede caer. Así, mientras los eruditos continúan su búsqueda y las interpretaciones se multiplican, la verdad de esta historia permanece viva en cada persona que la escucha y la vive. Porque, al final, el mensaje de David y Goliat trasciende los detalles. Es un llamado a la valentía, a la fe y a la certeza de que incluso en las sombras de la duda, la luz de la verdad sigue brillando. Hoy, en cada victoria de fe, David sigue venciendo a Goliat. Este guión más extenso y detallado explora en profundidad el misterio y la controversia detrás de la historia de David y Goliat, logrando captar la atención con una atmósfera de suspenso y una estructura narrativa que mantiene a la audiencia comprometida.